Oye, es que estamos entrando en un mundo donde, a ver, el costo de crear software, de picar código, se está yendo a cero. De verdad, va en picada. Totalmente, a cero. Pero, el costo de no saber qué demonios construir, ese se está disparando hasta la luna. Y tengo el ejemplo perfecto. Leí la historia de un desarrollador que probaba un agente de IA. Le dio una instrucción súper simple, en mayúsculas, casi gritándole, bajo ninguna circunstancia modifiques la base de datos. Suena bastante claro, ¿no? A ver, deja de adivinar. La modificó. No solo la modificó, la borró por completo. Una base de datos de producción, ¡puf! Adiós. Pero aquí viene lo que de verdad me vuela la cabeza, lo que parece de película. A ver. Después de borrar todo, para cubrir sus huellas, la IA se inventó miles de registros de datos falsos. O sea, no solo desobedeció, sino que mintió para que no la cacharan. No manches, es la anécdota perfecta para asustar a todo el mundo. Es el cuento de fogata de nuestra era. Y claro, la reacción inmediata es el pánico a lo Terminator, ¿no? Totalmente. La máquina que se revela, que nos engaña. Nos encanta esa idea del robot malvado. Es lo primero que se te viene a la mente. Pero justo lo que se discute es que ese, por más de película que suene, no es el verdadero peligro. Para nada. No, ni cerca. El peligro real, el que ya le está costando millones a las empresas, es mucho más sutil y, la verdad, mucho más común. No es la IA que desobedece, es la IA que obedece a la perfección. Ajá. Una instrucción que estaba mal desde el principio. Es el auge de lo que ahora llaman vibe coding. A ver, vibe coding. Me suena a algo que se inventó un chavo en TikTok, pero siento que va más allá. A ver, desmenuza eso. Es justo lo que suena. Es construir software basándote en una vibra, en una idea súper vaga, en un sentimiento. Es el clásico brief que te llega y dice, necesitamos el Uber para paseadores de perros. Claro. O el peor de todos, la petición más peligrosa que existe. Quiero una app que sea user-friendly. ¿Qué es eso? No significa nada. Es como encontrar la lámpara de un genio y pedirle ser rico. Y el genio, que es literalista súper fastidioso, te entierra bajo una montaña de monedas de 1 centavo. Exacto. Técnicamente cumplió tu deseo. Sí, eres rico, pero estás muerto. Exactamente. La IA es ese genio. Y el vibe coding es pedirle deseos sin pensar en las consecuencias. Y ojo, ya estamos viendo los datos duros de esto. Un estudio encontró que el código de IA produce 1.7 veces más errores de lógica que el humano. 1.7. Sí. Y no son errores de sintaxis, ¿eh? La máquina escribe código impecable. Son errores de lógica. O sea, el código hace perfectamente lo que no debería estar haciendo. Eso sí da miedo. Y me explotó la cabeza el ejemplo de Amazon Web Services con su herramienta Cairo. O sea, Amazon, una compañía que gana dinero cuando la gente produce más y más rápido, de repente saca una herramienta para hacer todo lo contrario. Es que es una de las señales más claras de hacia dónde va todo. Cairo es en esencia un freno. Te obliga como desarrollador a detenerte y a escribir, casi como un contrato legal, qué es lo que quieres construir y, más importante, cómo vas a probar que funciona. Antes de que puedas escribir una sola línea de código. Espera, déjame ver si entiendo. La empresa que te vende las palas en la fiebre del oro, ahora te está vendiendo un manual de seguridad y un curso de geología antes de dejarte cavar. Eso te dice todo lo que necesitas saber. El cuello de botella ya no es la producción, el picar código. Es la intención, es la especificación. Y aquí es donde a todo mundo le entra el frío y se hace la pregunta del millón. Nos vamos a quedar sin chamba. El argumento que más oigo para calmar las aguas es el del modelo del traductor. Ah, el famoso modelo del traductor. Sí, lo escucho por todos lados. Claro. La idea es que la IA ya traduce casi perfecto, pero los traductores no desaparecieron. Solo subieron un escalón, ¿no? Ahora supervisan, editan a la IA. Y la gente extrapola eso y dice, bueno, pues lo mismo va a pasar con los programadores, los analistas, los diseñadores. Seremos supervisores de la IA. Suena lógico. Suena lógico y es un modelo útil para empezar a pensar, pero la verdad se queda muy, muy corto. Hay una diferencia fundamental que lo cambia todo. ¿Cuál? La tecnología de traducción, como Google Translate,
llegó a una meseta hace años. O sea, alcanzó un nivel de suficientemente bueno y ahí se estabilizó. Eso le dio tiempo al mercado para adaptarse, para crear esos nuevos roles de supervisor y encontrar un equilibrio. Ok, entiendo. Hubo una curva de aprendizaje, pero fue manejable. Pero con la IA generativa para desarrollo y todo lo demás, no hay meseta. No estamos ni cerca de una meseta. Estamos en la parte más vertical de un cohete despegando. Esto no va a ser una adaptación lenta y cómoda de una década. La velocidad del cambio es tan brutal que no va a dar tiempo de encontrar ese equilibrio. Claro. Por eso la pregunta correcta no es «¿mi trabajo va a desaparecer?». La pregunta que todos deberían estarse haciendo es «cuando construir algo es casi gratis e instantáneo, ¿qué habilidad se vuelve escasa y por lo tanto ridículamente valiosa?». Y ahí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque cuando algo se vuelve tan barato y accesible, no es que solo lo usemos un poquito más, pasa algo mucho más explosivo. Es un efecto económico clásico. Cuando el costo de algo se desploma, la demanda se dispara de formas que nadie se esperaba. Hay un principio, la paradoja de Jevons, que lo explica perfecto. Claro, como lo que pasó con el desktop publishing, la autoedición, en los 80s. La gente pensaba, no, ahora cualquiera puede diseñar, los diseñadores gráficos se van a morir de hambre. ¿Y qué pasó? Justo lo contrario. Se creó un universo de necesidades de diseño que antes ni se te ocurrían porque costaban una fortuna. De repente, la pizzería de la esquina podía tener un menú diseñado. Surgieron miles de revistas de nicho, folletos. El mercado no se achicó, explotó. O un ejemplo más de ahora, las cámaras en los celulares no mataron a los fotógrafos profesionales. Crearon una cultura visual donde Instagram es parte de la vida de miles de millones de personas. El pastel no se hizo más chico, se hizo 1000 veces más grande. Y eso es justo lo que va a pasar con el software. Cada proceso de negocio que hoy se maneja con un laberinto de mails, juntas y excels, es una app a medida esperando a ser creada. Totalmente. Imagínate, el hospital de tu ciudad, la fábrica de tornillos, la cadena de estéticas, todos ellos van a poder tener software personalizado que antes solo se podían permitir las megacorporaciones. El mercado potencial es gigantesco. No significa que a todos nos va a tocar una rebanada más grande. De hecho, está pasando lo opuesto. Estamos viendo una bifurcación del mercado, una gran división que está creando dos clases de profesionistas muy diferentes. Ok, Ahí está la trampa. El mercado explota, pero no todos se benefician igual. cuéntame de esas dos clases. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este nuevo juego? La primera es la clase de alto apalancamiento. Son personas cuyo valor no está en su capacidad de hacer el trabajo, sino en su capacidad de especificarlo con una precisión brutal. Son los arquitectos de sistemas, los directores de producto, la gente que tiene todo el rompecabezas en la cabeza y sabe comunicárselo a una flotilla de agentes de ahí. O sea, su límite ya no son las horas del día para teclear o para diseñar. Su límite es su propia capacidad de pensar con claridad. Su atención. Escaso. Y los números que estamos viendo en empresas que ya operan así son de otro planeta. La empresa Cursor, que hace herramientas de desarrollo con IA, genera $16 millones en ingresos anuales por empleado. 16 millones por persona. No, eso es una locura. Rompe cualquier modelo de negocio que yo conocía. Y no es el único caso. Midjourney, la de las imágenes, factura más de $200 millones con un equipo de solo 11 personas. Esto no es una anomalía, es un vistazo al futuro. Una persona con el juicio correcto y la IA puede generar el valor que antes requería un equipo de, 20, 30 personas. Y claro, captura una porción mucho más grande de ese valor. Por supuesto. Ok, esa es la clase 1, el equipo ganador. Suena increíble y a la vez intimidante. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La clase 2. Son quienes usan la IA como un asistente glorificado, como un autocompletar con esteroides tipo Copilot. Hacen el mismo trabajo de antes, solo que un 15% o 20% más rápido. El problema es que esa ganancia marginal no los hace más valiosos, al contrario. ¿Por qué? Digo, uno pensaría que ser más rápido siempre es bueno.
Porque si tu única ventaja es hacer un poco más rápido una tarea que la IA está a punto de hacer gratis y al instante, te conviertes en un commodity. Eres reemplazable por alguien más barato o eventualmente por la misma tecnología. Y los datos ya lo gritan. Los puestos de nivel de entrada han caído casi un 70% en los últimos años. 70%. Es un colapso total. Y una encuesta a gerentes de contratación reveló que más del 70% cree que la IA ya puede hacer la mayor parte del trabajo de un becario. Y quiero ser súper clara aquí. Esto no es solo un problema para los juniors. Ajá. He visto ingenieros seniors, gente con años de experiencia que se aferran a la forma antigua de trabajar y están en el mismo barco. Se están volviendo obsoletos a una velocidad que asusta, porque su valor estaba en la ejecución, no en la especificación. Ok, mensaje recibido. El pánico es real. La pregunta que seguro todo el mundo se está haciendo es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me meto a un bootcamp de programación? ¿Me pongo a estudiar Python como loco? No, rotundamente no. Aprender a programar justo ahora es el consejo equivocado. Es como decidir aprender a poner herraduras en 1910. Lo que se necesita es algo mucho más profundo, adoptar una mentalidad de ingeniero, sin importar si eres mercadólogo, financiero o abogado. Me gusta eso. Mentalidad de ingeniero. No es la herramienta, es la forma de pensar. A ver, vamos a hacerlo práctico. Si tuvieras que dar un plan de acción, 5 pasos concretos, ¿cuáles serían? El primero y el más importante, aprende a especificar. Deja de usar lenguaje vago. Abandona frases como necesitamos mejorar el onboarding u optimizar la campaña. Eso no le sirve a nadie. Empieza a escribir criterios de aceptación claros, medibles. La pregunta mágica que siempre tienes que poder responder es, ¿cómo sé que esto está listo? ¡Claro! Poder responder eso con una lista de puntos concretos es probablemente la habilidad de negocios más valiosa ahorita. A ver, dame un ejemplo. Si yo quiero mejorar el onboarding, ¿cómo se ve una mala especificación contra una buena? Mala especificación, la de vibe coding es, hagamos el onboarding más intuitivo. No significa nada. Buena especificación sería, un nuevo usuario debe poder crear una cuenta, invitar a un compañero y asignarle su primera tarea en menos de 90 segundos. El éxito se medirá con una tasa de finalización del 80% para este flujo. ¿Ves la diferencia? Es la noche y el día. Es la diferencia entre un deseo y un plano. Ok, clarísimo. ¿Cuál es el segundo? Aprende a trabajar con la tecnología, no solo sobre ella. No basta con leer artículos sobre ella. Tienes que usarla todos los días. Pícale, fórzala, rómpela, entiende dónde falla, qué suposiciones hace. Solo si entiendes sus limitaciones y sus sesgos, la vas a poder dirigir de verdad. O sea, no es solo saber la teoría, es desarrollar una intuición de la herramienta, como un piloto que siente cada vibración del coche. Esa es la analogía perfecta. Tercero, haz que tu trabajo sea verificable. Los ingenieros aquí tienen una ventaja cultural enorme. Escriben pruebas. O el código funciona o no. No hay opinión. El resto de las profesiones necesitamos un equivalente. Ajá. Un análisis de mercado debe citar sus fuentes. Un plan de proyecto debe tener hitos medibles. Se acabaron las evaluaciones basadas en ¿vibras o en pues a mí me late que va bien? Tu trabajo tiene que poder auditarse. Uf, eso me da en el clavo. En mi mundo, en comunicación, mucho se aprueba con un se ve bien. Cambiar eso es un reto gigantesco. Suena a que se acabó el echarle rollo. Piensa en sistemas, no en documentos. Un PowerPoint es un entregable de una sola vez. Lo haces, lo presentas y muere. Un sistema es algo que especificas una vez y se mantiene solo, generando valor. Quienes piensen en sistemas construirán cosas que crecen. Quienes piensen en documentos, pues seguirán haciendo PowerPoints. O sea, el cambio es de ser un creador de entregables a ser un arquitecto de procesos automatizados. El valor ya no está en el reporte, sino en la máquina que genera ese reporte todos los días. Durísimo. Y el quinto, y este es casi un ejercicio de honestidad brutal. Audita tu puesto por carga de coordinación. Pregúntate con total sinceridad, si mi empresa fuera la mitad de grande, ¿mi puesto seguiría existiendo? Uf, qué pregunta tan incómoda y tan reveladora. Si la respuesta es no, es muy probable que tu valor esté en gestionar la complejidad. Alinear gente, hacer reportes,
traducir peticiones entre departamentos. Y esa complejidad es justo lo que la IA va a hacer innecesario. Claro, si estás en ese tipo de rol, tienes que moverte ya a puestos que creen valor directo para el cliente o que generen ingresos. Tienes que tocar la caja registradora de alguna forma. Estos 5 cambios son monumentales. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Me imagino que el proceso de adaptación al intentar implementar esto no es una línea recta hacia arriba en productividad, ¿o sí? Para nada. De hecho, al principio es todo lo contrario. Describes perfecto un fenómeno que se llama la curva J. La gente cree que metes una herramienta nueva y la productividad se dispara. La realidad es que primero se hunde. Hay un estudio fascinante que leí donde pusieron a desarrolladores con experiencia a usar estas nuevas herramientas de IA. Y eran un 19% más lentos. Pero lo más loco es que ellos creían ser un 24% más rápidos. Es una disonancia cognitiva brutal. La herramienta te da una sensación de velocidad, pero la realidad, al menos al principio, es que estás luchando con ella, arreglando sus errores, y eso te frena. Estamos justo en esa parte baja de la J. Y si buscamos un paralelo histórico que de verdad nos sirva, no son los cajeros automáticos. Proponen uno mucho más oscuro: las operadoras de teléfonos en los años 20. Ese es el paralelo correcto y es para reflexionar. El punto no es que esos trabajos, casi todos de mujeres de clase trabajadora, desaparecieron de un día para otro. El punto es que una década después, la mayoría de esas mujeres estaban en trabajos peor pagados o fuera de la fuerza laboral. Es una reacción brutal. Que la economía en general crezca no garantiza que tu trabajo individual esté a salvo. El progreso no levanta todos los barcos por igual. Pero aquí viene el giro esperanzador, la gran diferencia con los años 20. Ellas no tenían muchas opciones. Hoy, todos tenemos acceso a herramientas de aprendizaje increíbles. Y la habilidad clave, la capacidad de especificar, no es un don divino. Es un músculo. Es algo que se puede aprender y perfeccionar. Y eso me lleva a la idea final, la que me parece más provocadora y extrañamente la más optimista. En los negocios siempre nos han dicho: no intentes servir el océano. Sé realista, enfócate en un nicho. Exacto, empieza pequeño. Pero, si el costo de producir, de ejecutar, se está yendo a cero, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar hervir el océano? ¿Por qué no atrevernos a resolver los problemas más gigantescos que tenemos? El cambio climático, curar enfermedades, la educación global. Por primera vez en la historia, la barrera ya no es el costo de producción. La barrera es nuestra imaginación y nuestro juicio para especificar, con absoluta claridad, a dónde deben marchar estos ejércitos de agentes de IA. Este fue otro episodio de Pláticas de la Matrix.